Bueno, hablaba primero de infraestructuras inteligentes. Bueno, claro, nosotros tenemos muchas infraestructuras que realizar, que gestionar. El ciclo urbano del agua probablemente sea una de las, digamos, mejores ejemplos de infraestructuras inteligentes, ya no solo por el uso de la tecnología, cada vez más se está empleando sensores, digamos, la utilización de grandes bases de datos, era digital, digamos, cada vez más la gestión del agua en las ciudades se aprovecha pues que casi todos llevamos ya un ordenador en el bolsillo. A mí, digamos que ese reto digital me parece, dentro de su dificultad, me parece más asumido por la sociedad, por lo que os digo, porque ya la gente se ha acostumbrado a hechos casi milagrosos y hace con el teléfono cosas que casi ni le damos mérito de acostumbrados que estamos. No cabe duda que trasladarlo a la gestión del agua en las ciudades o en general de la gestión del agua pues sigue siendo un reto, pero ya os digo, yo creo que es un reto al menos factible. Pero claro, cuando uno habla de infraestructuras y habla de infraestructuras inteligentes, pues por lo menos desde el punto de vista de la Administración o de la Dirección General del Agua, pues tiene que hablar de un concepto, digamos, algo más amplio. Por ejemplo, infraestructuras inteligentes serían aquellas que sean más sostenibles, que sean, digamos, no solo más eficientes desde el punto de vista económico, que abran ventanas de negocio, como seguramente habéis hablado hoy, sino que no cabe duda pues que nos permitan mejorar el medio ambiente. En ese sentido, también es verdad que el ciclo urbano ha avanzado muchos pasos. Yo creo que, por ejemplo, las depuradoras son claros ejemplos ya no solo digamos, de utilización y de aplicación de la economía circular desde el punto de vista, por ejemplo, de la reutilización de aguas, sino, por ejemplo, de recuperación de energía. Así que tampoco os descubro nada nuevo. Pero sí que es cierto que en la política del agua, y especialmente en el regadío, estos son conceptos que no son tan claros y que, digamos, son más difíciles de asumir por los propios usuarios. Y si hablamos de infraestructuras inteligentes, pues yo creo que también tenemos que empezar a aprender a, no sé cómo deciros, a dimensionar mejor nuestras infraestructuras. Ha habido unos años en los que cuantos más millones de euros invirtiéramos en infraestructuras parecía que era algo mejor. Y bueno, esto no siempre es así. El otro día, por contaros alguna anécdota, yo tuve una reunión en el Ministerio con unos alcaldes, realmente era un alcalde, pero con varios núcleos, en una zona de España muy dispersa, con muy poca densidad de población, que cada uno de los núcleos, creo que el mayor tenía 50 habitantes. Entonces, me estaban hablando de un convenio que teníamos con unos compromisos muy antiguos del Ministerio, en los cuales, bueno, pues había una red muy centralizada de depuración, con una depuradora muy ambiciosa. Cuando yo les decía que a lo mejor había que pensar algo un poco más realista y a lo mejor incluso ir a fosas sépticas, realmente me miraban como si les estuviera insultando. O sea, realmente el que ahora desde la Administración a unos alcaldes les digamos que eso está muy sobredimensionado y les digamos que probablemente tiene que ir como os digo, a infraestructuras de este tipo, parece como si les estuviéramos despreciando. Bueno, yo creo que vosotros no compartiríais esa idea, pero es verdad que eso tenemos que acostumbrarnos a hacerlo. Y bueno, y hablando de infraestructuras inteligentes, pues no cabe duda, tenemos que cada vez más pensar en el dimensionamiento de las infraestructuras en su adaptación al cambio climático. Y esto es algo que ya es evidente, no podemos utilizar los mismos criterios de diseño que estábamos empleando en el pasado y probablemente tengamos que ir a mayores márgenes de seguridad, y me estoy refiriendo pues ya no solo ante sequías, sino también ante inundaciones, desde un tanque de tormenta hasta, no lo sé, hasta incluso un depósito en una red de abastecimiento. Bueno, infraestructuras inteligentes, pero claro, está la gestión inteligente. La gestión inteligente o la gobernanza, yo por lo menos en este poco tiempo que llevo en la Dirección General, estos 3 meses, me parece todavía mucho más complicada, porque así como la tecnología, como decía antes, avanza muy rápidamente y digamos, no hay que empujarla para conseguir ese avance, sí que los procedimientos, las normas jurídicas, pues tienen una inercia enorme que realmente a los gestores, como puedo ser yo en este momento, pues nos cuesta mucho cambiar. Es verdad que podemos tener un objetivo muy claro, pero si no sabemos cómo llegar a él, y en la Administración los procedimientos son fundamentales, pues tenemos que cambiar esos procedimientos o no conseguiremos esos objetivos. Os voy a poner un ejemplo.
miraba yo el otro día, porque tuve que mirar una cosa de la muy antigua ley de aguas, y me estoy refiriendo a, bueno, no sé si sabéis que hubo un grupo de trabajo hace ya más de 150 años, en 1866, para elaborar la primera ley de aguas, que creo que luego fue de 1877, sé que el grupo de trabajo era de 1866. Y bueno, si miráis esa ley de aguas, hay una prioridad de usos, como tiene la actual ley de aguas, y claro, el primer uso es el abastecimiento. Ya hace más de 150 años se asumía que el abastecimiento urbano era la mayor prioridad a la hora de repartir el agua. Pero entonces el segundo uso eran los ferrocarriles. A mí me resultó un poco curioso, pero claro, me di cuenta que estábamos hablando del ferrocarril de vapor. Es decir, en aquellos tiempos realmente el agua era estratégica para el transporte porque necesitaban agua para los ferrocarriles. Y el uso, si lo miráis, en esa ley de agua, antigua ley de aguas, está por encima de la agricultura. Claro, evidentemente luego la ley de aguas hubo que acomodarla a las innovaciones tecnológicas. Evidentemente el ferrocarril de vapor desapareció, se quitó de los criterios de prioridad de usos, aparecieron los usos hidroeléctricos o aparecieron otros tipos de usos industriales y la ley de aguas se fue adaptando. Pero es que la actual prioridad de usos que tenemos es ya de la ley de aguas del 85, que ya ha pasado también bastante tiempo, y creo que estaréis de acuerdo conmigo en que ya diferenciar el uso urbano del uso industrial, incluso en algunos casos del uso agrícola, pero desde luego yo no me atrevo a decir tanto, pero sí que en las ciudades pues tenemos parques, tenemos una serie de campos de golf, tenemos una serie de usos que son muy parecidos a los agrarios. Quiero decir, esas tradicionales diferenciación de usos empieza a ya no tener mucho sentido. Y no tiene sentido, digamos, desde el punto de vista de la demanda, pero cada vez empieza a tenerlo menos desde el punto de vista del recurso. Realmente nosotros aspiramos en determinadas cuencas, digamos, en las que el balance entre demanda y recursos está, digamos, muy inestable, ahí lo que aspiramos es a utilizar todo tipo de recursos de agua. Entonces ya tampoco cabe hablar de agua subterránea separada del agua superficial o incluso lo que antes llamábamos usos no convencionales, ¿no? La desalación y la reutilización. Bueno, ahora hay que considerarlo todo en conjunto, es decir, también la tecnología, el smart water, el agua inteligente, nos hace que no sea ya tan sencillo el poder diferenciar, como os decía, entre usos o entre recursos. Y eso impone retos de gobernanza para tener una gestión inteligente. Pues, por ejemplo, si uso aguas de distintas fuentes y cada una tiene un precio, yo debo inventar o debo poner en marcha algo que me permita aplicar ese precio y, bueno, hacerlo de una manera justa, de una manera que tenga en cuenta también la capacidad de pago de los distintos usuarios. Bueno, quería anunciaros alguna iniciativa que va a tener el Ministerio ahora en los próximos días, que yo aspiro a que sean iniciativas inteligentes, no cabe duda. Entonces, ya ayer hicimos la convocatoria del Consejo Nacional del Agua, que va a ser el 16 de octubre, y bueno, ahí quería destacaros tres elementos que podréis ver en el orden del día y que trataremos entonces. Hay una primera que estaba ya, digamos, muy desarrollada, que es la aprobación de los planes de sequía. Yo creo que son planes bastante inteligentes. Los actuales planes de sequía van a sustituir a los anteriores, a los que estaban previstos en el Plan Hidrológico Nacional de 2001, nada menos, y estos nuevos planes de sequía creo que son más inteligentes porque diferencian claramente lo que es sequía, lo que es, digamos, el fenómeno natural, de lo que es las situaciones de escasez, ese desequilibrio entre la oferta y demanda, porque impone una serie de indicadores para poder, digamos, de forma objetiva definir esas situaciones de escasez o de sequía, y porque además lo hacen unas unidades geográficas, digamos, que nos permiten diferenciar en una cuenca entre unas unidades que llamamos de sequía y que más o menos coinciden con los sistemas de explotación y que, por ejemplo, nos permiten ir un paso más de lo que este Consejo de Ministros el viernes va a hacer. Este Consejo de Ministros del viernes va a aprobar una prórroga de los decretos de sequía, y creo que llevamos la cuarta, en el Júcar y en el Segura. Ahora mismo, tal como tenemos los planes de sequía y tal como está establecida, digamos, la forma de trabajar de estos planes, no podemos diferenciar en una demarcación y hacer simplemente, digamos, definir y establecer medidas excepcionales en una parte de la demarcación y en otra no. Bueno, cuando apliquemos estos nuevos planes de sequía podremos hacerlo y además lo haremos
con una serie, un conjunto de medidas no estructurales que, bueno, yo espero que tengan éxito y que, ya os digo, supongan un avance hacia esa gestión más inteligente. Bueno, en el Consejo Nacional del Agua vamos también a anunciar la información pública de los planes hidrológicos de tercer ciclo. Realmente estamos ya en esa preparación. A finales de octubre tendréis todos los documentos de todos los planes españoles, no solo los de intercomunitarios, no solo los de competencia de la Administración General del Estado. Vamos, yo creo que muy bien sincronizados con las comunidades autónomas, y ellos también van a sacar esos documentos iniciales de los planes hidrológicos de cada una de las comunidades autónomas. Ya os digo, en finales de octubre los encontraréis en Internet y os animo desde luego a participar en ese proceso de información pública. Va a ser 6 meses, o sea que da tiempo a analizar estos documentos y a que presentéis todas vuestras observaciones. La idea es, en el segundo semestre de 2019, el año que viene, ya presentar los esquemas de temas importantes, que si es posible a mí me gustaría que realmente afronten los problemas en cada una de las cuencas. Hasta ahora los esquemas de temas importantes, bueno, eran un poco teóricos, hablaba, pues no sé, había una ficha del esquema de temas importantes que decía la contaminación difusa, pero bueno, eso no, deberíamos ya irnos centrando en problemas y soluciones mucho más concretas en cada una de las demarcaciones. Y por fin, en el segundo semestre de 2020, pondríamos los planes de tercer ciclo de información pública para aprobarlos a finales de año, como muy tarde, a primeros de 2021. Y el tercer, digamos, punto del orden del día del Consejo Nacional del Agua, que a mí me parece también que es un enfoque más inteligente, o inteligente por lo menos, es el que tiene que ver con lo que vamos a llamar, y pondréis cara un poco escéptica, porque este es como el segundo o tercero Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización. Va a tener ese nombre tan largo que, en fin, no sé muy bien cómo vamos a abreviar. Lo que sí tengo claro es que este no puede ser un plan que se limite a un listado de actuaciones. Es decir, un plan como hemos tenido hasta ahora, en el cual, bueno, pues con mayor o menor acierto se iban, digamos, listando una serie de instalaciones, de depuradoras o de abastecimientos o de otro tipo de medidas, y bueno, pues se dejaban ahí con la idea de que alguien en el futuro las fuera a hacer. Esto realmente no está teniendo mucho éxito, porque, como os decía, ya ha habido varios planes nacionales de calidad y al final lo que ha hecho el Ministerio es normalmente conveniar con las comunidades autónomas las actuaciones que se iban a realizar. A mí me gustaría, y también os pido colaboración en esto, porque los documentos de este plan, que os digo presentaremos en el Consejo Nacional del Agua, también van a salir a información pública y tendrán su información pública no tan larga como los planes hidrológicos, pero al menos yo creo que 2 o 3 meses de información pública. La idea es no solo tener el listado de actuaciones, sino lo que es más importante, que el plan recoja una serie de criterios que deben utilizarse en el futuro para seleccionar esas actuaciones. Mirad, en los planes hidrológicos, si uno coge ahora todos los planes hidrológicos del segundo ciclo, los vigentes, y se pone a sumar el número de medidas, pues hay aproximadamente unas 10.000 medidas solo para el ciclo de planificación actual, de 2016 a 2021. Con una inversión de cercana a los 10.000 millones de euros. No es realista. Ahí hay mezcla de actuaciones de las comunidades autónomas y de la Administración General del Estado, pero realmente no es realista. Y si queréis que os diga la verdad, no está muy claro el criterio que deberíamos utilizar para priorizar unas actuaciones de otras. Sabéis que, un poco movidos por los procedimientos de infracción que hemos tenido de la Comisión Europea, por ejemplo el último que ha habido para núcleos normales de más de 20.000 habitantes, se ha priorizado aquellas actuaciones que estaban en el procedimiento de infracción, pero en fin, eso tampoco parece lo ideal, porque en el fondo estás premiando, digamos, a aquellas situaciones que están incumpliendo. Entonces, bueno, se entiende que se priorice porque hay que dar respuesta al procedimiento de infracción y hay que dar respuesta al problema ambiental, pero en general, para cualquier tipo de actuación, ya no solo las de depuración, sino para cualquiera de los planes hidrológicos, ahí me gustaría tener unos criterios relativamente objetivos y relativamente homogéneos para toda España, para todas las demarcaciones, de selección de esas actuaciones, porque ya sabemos que ni tenemos fondos ni tenemos capacidad de gestión para hacerlas todas. Ojalá yo pudiera deciros aquí que el Ministerio y que las comunidades autónomas y los ayuntamientos, todas las administraciones responsables de poner en práctica estas medidas, que todos tenemos la capacidad de hacerlo. Sabéis que no, ya tenemos incluso bastante avanzado
este ciclo de planificación. Mirar, el plan este que os digo que presentaremos también incluirá ciertas condiciones para que una actuación sea llevada a cabo. Actuaciones que impondremos a los ayuntamientos. No puede ocurrir lo que está pasando, que a lo mejor cuando ya una depuradora lleva 4 años desde que se ha hecho el proyecto, se ha incluso aprobado la evaluación ambiental y en el último momento que ya están casi las obras empezadas o incluso empezadas, cambia el equipo municipal y nos dice que quiere otra localización. Eso cada vez nosotros tenemos que impedirlo. No sé cómo podremos condicionarlo y bueno, ya lo veremos. O por ejemplo, el que el plan deje muy claro, y esto puede sonar un poco a perogrullo, las condiciones en las que se pueden hacer actuaciones que simplemente es aplicar la Directiva Marco del Agua, pero que a veces se olvidan, el artículo 4.7, etcétera, etcétera. Bueno, he hablado de infraestructuras, de gobernanza, he visto aquí Smart People y sí, quería hablar un poco de gente inteligente. La verdad es que también lo comentaba en la entrada, a veces se olvida que de la Dirección General del Agua depende nada menos que más de 5.000 funcionarios, es decir, que la verdad es que los recursos humanos en la Dirección General son muy importantes. Hay confederaciones como la del Ebro, la del Tajo, que casi tienen 1.000 personas trabajando. ¿Qué tenemos que exigirle a estos funcionarios? Bueno, yo creo que dedicación sí que la tienen, pero cada vez más hay que pedirles, por ejemplo, que tengan una formación mucho más continua y que, por ejemplo, estén más al día de estas tecnologías, y yo creo que afortunadamente eso cada vez más son proclives a asumirlo, y cada vez más hay que, digamos, olvidarse de lo que, bueno, todos los funcionarios y yo mismo, pues muchas veces hemos dicho de que esto no es de mi negociado. O sea, nosotros cada vez más tenemos que ser muy generalistas. Es muy difícil ya el que yo ahora diga, como soy el director general del agua, me olvido de la directiva Hábitats, que eso le debe corresponder a Javier Cachón, o que me olvido de las aguas costeras, que debe ser de Ana Oñoro, que es la directora de costas. Eso no puede ser. O sea, nosotros creo que para bien debemos de considerar cada vez más de una forma integral el medio ambiente. Esto es lo que corresponde, digamos, a los funcionarios, pero también, digamos, que cuando hablamos de Smart People en agua, pues bueno, también habría que tenerlo en cuenta con los propios usuarios. Yo creo que los usuarios cada vez deben ampliar, digamos, sus objetivos, no mirar exclusivamente su propia concesión y las condiciones que tiene la concesión o la autorización que le ha dado cada confederación, sino tener una visión más amplia de lo que es el medio ambiente, porque además, claramente, por mucho, digamos, que se acojan a unos derechos legales que se les han ofrecido hace 40 años, pues bueno, no cabe duda que eso probablemente no tenga futuro, ¿no? Es digamos, en todo el sentido de la palabra, no es sostenible. Y bueno, también está, digamos, el ciudadano normal. Cada vez más, y vosotros lo sabéis, cada vez más hay más prejuicios en relación con el agua. Probablemente tenemos nosotros la culpa, incluso los que administramos el agua, porque no explicamos bien las cosas. La gente empieza a opinar lleva ya muchos años hablando del agua muy de oídas, ya os digo, con muchos prejuicios, con sentimientos a flor de piel, en fin. Yo creo que deberíamos, entre todos, y os pido también colaboración, el introducir un poco más de racionalidad en el debate político y, desde luego, en el debate en general con los ciudadanos. Y bueno, para acabar, evidentemente me estoy poniendo el listón muy alto, porque debería decir que debería haber un smart director del agua, un director de agua inteligente. Yo la verdad es que no sé, sinceramente, si tengo esa capacidad. Lo que sí os puedo asegurar es que, hombre, pues por voluntad o por ganas de hacer las cosas bien, eso no va a faltar. Así que bueno, no me atrevo a prometer más cosas. Quiero daros las gracias, otra vez reiterar a los organizadores la invitación que me habéis hecho y, desde luego, a todos por vuestra amable atención. Y nada, encantado de que sigamos viéndonos. Muchas gracias. Sí.